Buenos días, alumnos de primero medio. En esta clase vamos a ver el tema del cálculo de probabilidades y nuestro objetivo va a ser desarrollar las reglas del cálculo de probabilidades en el contexto de resolución de problemas. Primero, recordemos lo que entendemos como probabilidad. Continuamente, digamos diariamente incluso, estamos hablando de probabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos del pronóstico del tiempo. Por ejemplo, nosotros sabemos que es muy poco probable que mañana llueva, porque ya estamos en meses de primavera. En cambio, cuando estamos en meses de invierno, por ejemplo, si estuviéramos en junio y dijéramos, a ver, ¿qué tan probable es que mañana llueva? Seguramente la probabilidad de que llueva en un mes de julio va a ser mucho más probable que llueva en un día del mes de octubre, por ejemplo. La pregunta es, entonces lo que hace la probabilidad es darle una medición a eso, ¿ya? Para que un suceso ocurra dentro de todos los escenarios posibles. Para hacer esa medición hay varias formas, ¿ya? Pero la forma clásica de hacer esa medición es mediante la regla de Laplace. ¿Qué es la regla de Laplace? La regla de Laplace es el cociente, ¿ya? Es el cociente entre el número de casos favorables para un suceso A. Los sucesos los vamos a estar escribiendo con letra mayúscula. Entonces, la probabilidad de que el suceso A ocurra es el cociente o la fracción, donde en el numerador van el número de casos favorables para el suceso A y en el denominador va el número de casos totales. Así entonces podemos hacer una medición para que un suceso ocurra. Por ejemplo, si se nos pregunta cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número impar. Entonces, aquí está la solución. En este caso, hay un suceso, ¿cierto? El suceso es que obtenemos un número impar, ¿ok? El suceso lo escribimos con una letra mayúscula, que puede ser cualquiera, letra A mayúscula. Entonces, el suceso de que estamos hablando es obtener un número impar al lanzar un dado. Y tenemos que tener en cuenta también el número de casos totales. Al lanzar un dado de 6 caras, el número de casos totales son 6, porque me puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, y aplicando la regla de Laplace, que estaba acá, el número de casos favorables para A. A es obtener un número impar. Me puede salir 1, 3 y 5. Entonces, el número de casos favorables es 3, porque me puede salir el 1, el 3 y el 5. Tengo 3 casos favorables para que me salga impar. Y abajo, ¿cierto? Que abajo va el número de casos totales, el número de casos totales son 6, que son las 6 caras del dado. Y simplificamos, siempre que podamos simplificar, se simplifica y obtenemos un medio. Por lo tanto, la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número impar es un medio. Vamos a un ejercicio donde tengamos que aplicar esto. En un experimento se extrae una ficha de una caja que contiene 15 fichas numeradas del 6 al 20. Son 15 fichas en total, están numeradas del 6 al 20. Todas con las mismas propiedades físicas. Ya, esto lo dice porque, todas con las mismas propiedades físicas, lo dice porque quizás si hubiera una ficha más grande, al extraerla, uno se daría cuenta qué número está sacando. Por eso, por eso dice que son todas iguales, todas las fichas son iguales. Se definen los siguientes sucesos. El suceso A es extraer una ficha con un número par. Y el suceso B es extraer una ficha con un número primo. Me pide calcular la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de extraer una ficha con un número par, y me pide aparte la probabilidad de extraer una ficha con un número primo. Entonces, hagamos este ejercicio, hagámoslo acá. Veamos la probabilidad de A. ¿Ok? La probabilidad de A es obtener un número par. Entonces, la probabilidad de A, así lo van a desarrollar ustedes en los ejercicios, la probabilidad es, mediante la regla de Laplace, es una fracción o un cociente. Entonces aquí, y acá arriba van los casos favorables para A, teniendo en cuenta que A es extraer una ficha con un número par. Entonces hay que contar los números pares que están en las 15 fichas que están numeradas del 6 al 20. ¿Cuántos pares hay?
el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18 y el 20. O sea, hay 8 pares. Hay 8 números pares, entonces nuestros casos favorables para A son 8 y los casos totales son 15, porque son 15 fichas. ¿Ya? 15 fichas numeradas del 6 al 20. Y esto no se puede simplificar, por lo tanto la probabilidad de A queda ahí. Vamos a la probabilidad de B ahora. La probabilidad de B es la probabilidad de extraer un número primo. Entonces vamos a poner la fracción. Y arriba ponemos los casos favorables para B, o sea, las fichas con números primos entre el 6 y el 20. Recordemos que los números primos son aquellos números que solamente son divisibles por ellos mismos y por 1. Entonces, entre el 6 y el 20, el 7 es primo, el 11, el 13, el 17 y el 19. Entonces tengo 5 números primos. Por lo tanto, los casos favorables para que me salgan primos son 5 y los casos totales son todas las fichas totales, o sea, 15. Y esto se puede simplificar. Si se simplifica, lo podemos simplificar por 5. 5 arriba dividido por 5 arriba y abajo. 5 dividido en 5 es 1 y 15 dividido en 5 es 3. Entonces la probabilidad es un tercio. Ok, y aquí están las respuestas de acá. Probabilidad de A, ahí la tenemos, y la probabilidad de B, aquí la tenemos, un tercio. Vamos al siguiente ejercicio. Esto no es un ejercicio, vamos al siguiente concepto. Tenemos que ver el concepto de sucesos independientes. Los sucesos independientes son aquellos en los que la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia de otro. ¿Ok? Lo que vamos a estar aquí viendo como ejemplo es calcular probabilidades de que ocurran dos sucesos independientes simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para calcular la probabilidad de que ocurran dos sucesos independientes simultáneamente? Simultáneamente quiere decir al mismo tiempo. Lo que se hace es calcular la probabilidad de cada uno de ellos por separado y luego multiplicar los resultados. ¿Ya? Podríamos definir esta fórmula. La probabilidad de que ocurra un suceso A y un suceso B simultáneamente es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Veamos esto con un ejemplo que se puede entender mejor. Se lanza una moneda y un dado. Ojo que aquí el lanzamiento de una moneda y un dado son sucesos independientes. O sea, yo lanzo la moneda y lo que ocurre en la moneda, si sale cara o sello, no tiene nada que ver con el dado. Por eso son independientes. El lanzamiento del dado es totalmente independiente del lanzamiento de la moneda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en la moneda y un número par en el dado? Entonces, tenemos dos sucesos independientes, el lanzamiento de la moneda y el lanzamiento del dado, y nos pregunta por la probabilidad de ocurrencia de dos sucesos simultáneamente, que salga cara en la moneda y al mismo tiempo par en el dado. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Según lo que tenemos acá, dice que tenemos que obtener la probabilidad de cada uno y multiplicarlo. Entonces, vamos a definir primero los sucesos. Hay que resolver la siguiente. El suceso A es obtener cara en la moneda. El suceso B va a ser obtener par en el dado. Debemos obtener la probabilidad de A y B por separado. La probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en la moneda? Cuando lanzo una moneda me puede salir cara o sello. Si la probabilidad de obtener cara es 1/2. ¿Cierto? En la moneda tengo una sola cara, casos favorables 1, y tengo dos casos totales, cara o sello, así que 1/2. Y por otro lado, la probabilidad de B, la probabilidad de obtener par en el dado. En el dado tengo el 2 es par en un caso, el 4 y el 6. Tengo tres casos favorables para que me salga par. Por lo tanto, voy a agregar aquí la fracción. Tres casos, ¿cierto? Tres casos favorables para que me salga par, 2, 4, 6. Y en total, en el dado tengo 6 caras. Ahí tengo las probabilidades.
Entonces ahora me pregunta cuál es la probabilidad de tener cara en la moneda y un número par en el dado simultáneamente. Bueno, lo que vimos atrás me dice que tengo que multiplicar ambas. Entonces, la probabilidad de obtener cara en la moneda y al mismo tiempo, par en el dado, debo multiplicar la probabilidad. O sea, la multiplicación de esto, un medio por, voy a hacer así el símbolo del por esta vez, por la probabilidad de B. ¿Ok? Y al multiplicar esto me va a dar otra fracción. Las multiplicaciones de fracciones, ustedes saben que es el numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 3 es 3, 2 por 6 es 12. Simplifico. Esta fracción se puede simplificar por 3, dividiendo por 3 arriba y abajo. 3 dividido en 3 es 1, 12 dividido en 3 es 4. Y ahí está la probabilidad. La probabilidad entonces, cuando lanzo un dado y lanzo una moneda, la probabilidad de obtener cara en la moneda y al mismo tiempo par en el dado es un cuarto. ¿Ok? Ahí está listo. Vamos al siguiente ejercicio. Lo vamos a leer así. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado no cargado de 6 caras? No cargado significa que el dado no esté trucado para que salga un número. ¿Ya? No cargado significa que es igualmente probable que salga cualquier número. Entonces la probabilidad de que al lanzar un dado no cargado de 6 caras 2 veces, obtengamos un 5 en el primer lanzamiento y un número par en el segundo lanzamiento. Entonces aquí, ojo, que también estamos hablando de sucesos independientes. Lanzar el dado una vez, el segundo lanzamiento es totalmente independiente del primero, del resultado del primero. ¿Ya? Uno no afecta a la ocurrencia del otro. Entonces, resolvámoslo. Vamos a definir primero dos sucesos. Okay. Uno es obtener un 5 en el lanzamiento del dado. El suceso B es obtener par en el lanzamiento del dado. Okay. Acá hay dos sucesos involucrados. Porque me dice, al lanzar el dado cargado 2 veces, obtener un 5 en el primer lanzamiento, okay, obtener un 5 en el lanzamiento del dado, y un número par en el segundo lanzamiento, o sea, obtener par en el lanzamiento del dado. Entonces, me está preguntando por la probabilidad. Primero calculemos, la probabilidad de cada uno. La probabilidad de A. O sea, la probabilidad de obtener un 5 en el lanzamiento del dado. Es un sexto, ¿cierto? La probabilidad es un sexto de que me salga 5. Okay. Hay un solo número 5 en el dado, entonces es 1 y el total de caras del dado 6. Y por separado la probabilidad de P, o sea, la probabilidad de obtener par en el dado. Hay 3 pares, el 2, el 4 y el 6. Así que la probabilidad es 3 de 6. Tengo 3 pares en el dado y en total en el dado tengo 6 caras. Entonces, la probabilidad de que me salga 5 en el lanzamiento, en el primer lanzamiento, y par en el segundo lanzamiento es la multiplicación de ambos. O sea, tengo que multiplicar un sexto por 3 sextos. Multiplico. Entonces las multiplicaciones de fracciones, ustedes saben que es numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 3 es 3, 6 por 6 36. Y esto al simplificarlo, se puede simplificar por 3. Simplificamos por 3 arriba y abajo. 3 dividido en 3 es 1 y 36 dividido en 3 es 12. Y ya no se puede simplificar más. Así que ahí está la probabilidad. La probabilidad de que al lanzar 2 dados obtenga un 5 en el primer dado y que además en el segundo lanzamiento obtenga par es un doceavo. Vamos al último ejemplo. Ejercicio 3. Una ruleta está dividida en 8 sectores de igual tamaño. Acá está. Numerados con los primeros números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Tal como se muestra en la figura.
¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar la ruleta obtenga un número mayor que 7? Hagamos esa primero. Vamos a hacer entonces acá la respuesta. La respuesta de la primera pregunta es esta: obtener un número mayor que 7. Entonces aquí definimos un suceso. Vamos a responder la primera pregunta. El suceso es obtener un número mayor que 7. Entonces calculamos la probabilidad de ese suceso, la probabilidad de A. La probabilidad de obtener un número mayor que 7, sabemos que es una grabación, que es una, disculpen, que es una fracción, quiero decir. Voy a poner la fracción acá, aquí. Entonces ponemos acá los casos favorables. O sea, ¿cuántos casos favorables hay en la ruleta de forma de obtener un número mayor que 7? Y mayor que 7 es el 9, ahí tengo uno, aquí tengo otro, el 11, aquí tengo el 13, 3 casos, y el 15, 4. Por lo tanto, la probabilidad es 4 casos favorables y los casos totales en la ruleta. ¿Cuántos casos totales hay? 8. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es 4 de 8. Y esto se puede simplificar. Se simplifica por 4. Se simplifica por 4, dividiendo por 4 arriba y abajo, y lo que obtengo es un medio. O sea, la probabilidad de obtener un número mayor que 7 en la ruleta es un medio. Y listo, tenemos la 1. Vamos a la 2. Vamos a la 2. La 2, ¿qué dice? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 veces la ruleta se obtenga amarillo en las 2 ocasiones? Entonces, ojo que aquí tengo 2 sucesos independientes. Dice, al lanzar 2 veces la ruleta. Que yo lance la ruleta la primera y haga correr la ruleta la segunda. El primer experimento, o sea, la primera vez que hago mover la ruleta no tiene que ver con la segunda vez. ¿Okay? Por eso son independientes. Por lo tanto, podemos usar esto de acá. Tenemos que calcular las probabilidades por separado y después multiplicarlas. Entonces, la probabilidad de que se obtenga amarillo en las 2 ocasiones. Por lo tanto, aquí podemos definir un solo suceso. La letra A, por ejemplo, obtener amarillo en el primer lanzamiento. Digo, 2 sucesos quiere decir. En el lanzamiento, y el suceso B va a ser obtener amarillo en el segundo lanzamiento. Entonces lo que hacemos es calcular las probabilidades de ambos, o sea, la probabilidad de obtener amarillo y amarillo en el segundo lanzamiento. Entonces calculemos la probabilidad de A, la probabilidad de obtener amarillo. A ver, 1, 2. Yo tengo 2 de 8, ¿cierto? Hay 2 casos favorables. Entonces vamos a multiplicar 2 de 8, 2 de 8 por obtener amarillo en el segundo lanzamiento, lo mismo. Amarillo, amarillo, 2 casos favorables y el total es 8, o sea, 2 de 8 de nuevo. Así que multiplicamos estas fracciones, 2 octavos por 2 octavos, lo que nos va a dar 2 por 2, 4, y 8 por 8, 64, y esto se puede simplificar por 4. 4 64 lo simplificamos por 4. 4 dividido en 4 es 1, y 64 dividido en 4, se te lo divide, es 16. Por lo tanto, la probabilidad de obtener amarillo en el primer, la probabilidad de que al lanzar, al hacer mover la ruleta 2 veces, la probabilidad de que me salga amarillo en los dos lanzamientos de la ruleta es un 16 avos. ¿Okay? Lo que hicimos fue sacar la probabilidad de que salga amarillo en el primer lanzamiento, 2 octavos, y la probabilidad de obtener amarillo en el segundo lanzamiento, que es la misma probabilidad, se multiplicó, se simplificó y dio un 16 avos. Eso ha sido todo en este video. Véanlo detenidamente.
Preguntas como las que hemos visto acá, como esa, como esta y como esa, van a tener que resolver en las actividades que van a hacer en la siguiente semana. Cualquier duda siempre me pueden escribir o comentar en Classroom.